muchos otros. Vamos a hablar en esta ocasión en el tema el crecimiento espiritual. Vamos a hablar de el crecimiento espiritual. Para que hablemos y podamos tener una comprensión de estos versículos que hemos leído, estábamos viendo y leyendo que luego que el Señor primero dice quién fue el que bajó, sino el que también subió por encima de todos los cielos. Es como una pregunta y la respuesta es el mismo Señor. Ese es el que bajó y es el que también subió. Pero es importante que en esta elevación de Cristo hacia el cielo, Él delegó a sus siervos y yo diría instituyó los ministerios. Los ministerios que aparecen acá en el versículo número 11, donde dice, luego que subió, también dice, estableció lo que son estos 5 ministerios que pudieran entenderse como las diversas delegaciones de Dios en la iglesia. El propósito de estas asignaciones, de estas personas o de estos ministerios, es siempre con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo, decíamos acá. Por ejemplo, el ministerio que acá se delega, pudiéramos verlo como en 3 etapas. Para resumirlo, una de las primeras etapas de el objetivo de estos ministerios que delegó el Señor en esta tierra, en primer lugar es lograr la unidad del cuerpo. Es decir, de lograr la unidad del cuerpo de Cristo. ¿A qué se refiere lograr la unidad del cuerpo de Cristo? Se está refiriendo a que todos aquellos que ya hemos venido a los pies del Señor, que somos parte de la iglesia, somos cada uno miembros de ese cuerpo. Y una de las dificultades que siempre se manifestarán dentro de esta área es la desunión, es la separación, en el sentido de que tenemos la naturaleza caída. Aun cuando hayamos sido insertados en el cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, siempre vamos a tener las probablemente pocas o muchas discrepancias que nos estarán haciendo un efecto negativo cuando no hay esa unidad. Entonces el propósito por el cual aparece o Dios delega estos ministerios es, uno de ellos es, como decíamos, la unidad del cuerpo de Cristo. Es decir, que
todos aquellos que hemos venido a la gracia, logremos, por supuesto, con la ayuda del Señor, esa unidad, que podamos entender nosotros que graníticamente somos un cuerpo, que somos una unidad, aun cuando somos diversos miembros. Por ejemplo, el cuerpo humano lo vemos que es un solo cuerpo, pero este cuerpo humano está constituido con un sinnúmero de miembros, y aparte de miembros, de un sinnúmero de coyunturas, de células, de neuronas, de nervios. ¿Y qué diríamos? Todo eso hace que el cuerpo humano pueda funcionar, pueda estar en armonía y por ende pueda desenvolverse en la vida. Esa idea y esa figura es la que como iglesia también nosotros tenemos que entender, o tenemos que comprender, que una de las metas es lograr esa unidad entre unos y otros. Pues es un trabajo que de hecho tenemos que llevarlo a cabo cada uno de aquellos que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Usted me dirá, bueno, entonces eso significa que hay que sumarle algo a la salvación. No, no estamos hablando de que la unidad que acá está mandando a que llevemos a cabo la palabra es realmente es un aspecto que debe de llevarse a cabo todos aquellos que somos miembros del cuerpo, pero ya dentro de lo que es esa salvación, ¿verdad? Entonces, cuando hay unidad, vamos a ver y volvamos una vez más al ejemplo del cuerpo. Cuando hay esa sincronización, esa unidad, nosotros vemos que el cuerpo en esa sincronización se desenvuelve bien. Es decir, la mano se ayuda con la otra, el pie, los ojos, los sentidos, etcétera. Entonces, ese es el trabajo que cada uno como cuerpo de Cristo tenemos que llevar a cabo. Por supuesto, con la ayuda del Señor. ¿Por qué? Porque de lo contrario no vamos a poder, hermanos, desempeñarnos y desarrollarnos en la vida espiritual. El segundo aspecto es un hombre con plena madurez. Eso es en resumen los versículos que leíamos. Cuando dice que crezcamos a la estatura de la unidad, de la madurez, que es también otro aspecto que dentro de la vida espiritual somos llamados a realizar. Es decir, un hombre con plena madurez, un creyente con plena madurez. Cuando nosotros vamos formando y vamos teniendo como, en este caso, la referencia de Cristo, nosotros vamos a tratar la manera de ir imitando y dando pasos de acuerdo a el hombre de plena madurez, que en este caso pues es lo que debe de generar el evangelio en la vida. Debe de desarrollar lo que es la unidad y debe desarrollar también como segundo lugar
un hombre con plena madurez. Estoy diciendo con plena madurez espiritual. Esto es importante. Ahora, el tercer aspecto que se nos manda acá en estos versículos es para que si nosotros vamos trabajando en la unidad del cuerpo de Cristo, logrando la madurez o logrando a un hombre con madurez espiritual, daremos la estatura de la plenitud de Cristo. Dicho de otra manera, que el creyente debe o debemos de entender que no es un asunto simplemente de considerar que hemos dado pues un paso hacia lo correcto, que en este caso sería a la vida de Dios, sino que como creyentes debemos de entender que estamos llamados al crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual involucra lo que es la unidad del cuerpo de Cristo, esa unión. El crecimiento de la vida espiritual conlleva lo que es un hombre de plena madurez, es decir, es un trabajo que cada uno debe de desarrollarlo para que de esa manera podamos dar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No se entienda que vamos a ser al igual que Cristo, sino que debemos de entender que la medida que el creyente debe de llevar a cabo dentro de su vida espiritual, la medida es Cristo. Es decir, esa es la medida de la plenitud en el varón perfecto. Cada creyente debe de ir luchando dentro de su caminar en la vida de Dios, en ir dando pasos para ir dando esa medida de la plenitud del varón perfecto, que en este caso es Cristo. Entonces, esto nos enseña que la vida del creyente no solo es que un día levantamos la mano como señal que recibimos al Señor. No es que sencillamente nosotros nos hagamos acompañar de una Biblia, o también que nosotros aprendamos a tener una nueva estética de vestirnos, algún nuevo código de vestimenta, o que pensemos que la vida espiritual solamente consiste en asistir a un lugar donde se habla de la vida de Dios. Eso es muy simplista. La vida espiritual, de acuerdo a estos versículos que hemos leído, demanda el crecimiento espiritual. No se puede quedar un creyente en lo que sería esos ejemplos que a la verdad no significa mayor cosa, como es decir, haber levantado la mano, como andar una Biblia, como tener un nuevo código de vestimenta, como asistir a un lugar. Eso es parte, pero en términos prácticos es eso muy simple dentro de la vida espiritual. Cada creyente
o todos nosotros como creyentes estamos llamados para avanzar viendo el referente, que en este caso es Cristo, ¿verdad? Es decir, esa es la medida que nosotros tenemos. Cuando el creyente comprende que su meta, hermanos, y su estándar es Cristo, es decir, llegar a parecerse a Él. ¿En qué sentido? En su modo de que Cristo desarrolló su vida. ¿En qué nos vamos a parecer a Cristo? En la manera como Él se manifestó en su ministerio, en santidad, en amor, en fe, en obediencia. Es decir, esos son los aspectos que cada creyente tiene que estar llevando a cabo. Dicho de otra manera, la vida espiritual es una dinámica. La vida espiritual no es algo estático. La vida espiritual es una dinámica. Y eso es importante entenderlo dentro de este campo. Pues eso es lo que la Biblia también dice, hermanos, que la luz, que dice que la senda del creyente o la senda de los santos es como la luz de la aurora. En ninguna parte vamos a encontrar que en la vida de Dios es suficiente un decir. En ninguna parte vamos a encontrar eso, sino más bien la Biblia está llena de referencias y de palabras que nos hacen ver que la vida de Dios o la vida en Dios es una vida dinámica, ¿verdad? Es una vida que debe de ir al igual que la luz de la aurora. La luz de la aurora es muy conocido esto por nosotros. Aparece apenas los reflejos en la madrugada, pero luego va apareciendo con mayor fuerza la luz hasta que llega a manifestarse, en este caso, el sol. Pero el sol no se queda allí en el horizonte. El sol sigue avanzando. Damos un amén. El sol sigue avanzando hasta su perfección, es decir, hasta llegar a su nivel. Es interesante entonces que esto nos permite comprender que es exactamente cómo debe desarrollarse la vida espiritual. Entonces, cuando como creyentes comprendemos que nuestra meta o nuestro estándar es Cristo, es decir, llegar a parecernos a Él, entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Hacer lo mismo que hace la aurora, el ir avanzando. Vamos a ver cuáles son los fracasos cuando el creyente no crece espiritualmente. Por ejemplo, en este caso, cuando el creyente entiende estas verdades, entramos entonces, hermanos, a la búsqueda de la unidad, ¿verdad? En el progreso de la santificación. Entonces, cuando uno comprende esto, porque esto es importante comprenderlo, es importante entenderlo, porque entonces cuando ya yo estoy consciente que la vida espiritual no sencillamente sentarse en una banca, en un lugar de una congregación, no
sencillamente ponerse una camiseta que diga yo soy creyente, o presumir que ya nosotros vamos por el camino de la verdad. No, la vida espiritual entonces tiene esta dinámica. Entonces el creyente, fíjese que es importante, cuando uno ya comprende estas verdades, entramos de hecho en la búsqueda de la unidad y del progreso en la santificación. Entonces dice el creyente, bueno, entonces la vida cristiana no es ese estacionar. La vida cristiana es dinámica. La vida cristiana es avance. La vida cristiana es una meta. Y empezamos, hermanos, el proceso, diríamos, de lo que es la santificación. ¿Qué significa eso? Todo creyente, bueno, cuando venimos a Cristo, debemos de saber que se nos aplica lo que es la santificación posesional. Acuérdense que hablar de santificación significa puesto aparte. Santificación no es poquita chiquita. Santificación no es palabritas aquellas que apenas salen para mencionar mi santidad. Santificación significa, el concepto es, hemos sido puestos aparte. Eso se llama la santificación posesional. Es decir, Dios ya nos puso aparte. De hecho, vamos a desarrollarnos dentro de la vida normal, porque siempre venimos al misticismo. Cuando venimos a Cristo, ya como que queremos cambiar cómo caminamos. Como que cuando venimos a Cristo, como que con las palabras queremos evidenciar, es decir, la manera de conversar ya es una conversación. Yo no digo que vamos a seguir hablando las barbaridades que en el mundo hablábamos, por supuesto que no, pero no debe de entenderse ese misticismo, sino que la vida es normal. Nosotros vamos a desarrollarnos en medio de un mundo normal, con la diferencia que nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Es decir, eso debe de quedar claro, porque el problema es que uno a veces quiere identificarse con aspectos externos. Quiere identificar su espiritualidad con aspectos externos. En el sentido, mire, fíjese que mis ropas, mis camisas, todos tienen el rótulo de Cristo. Mi carro tiene ahí también rotulaciones que habla de Cristo. Eso es muy superficial. Eso, hermanos, ni es tan recomendable, porque no son rótulos, no son palabras, no son esquemas humanos los que identificarán al creyente, sino, como dijo el mismo Señor, por sus frutos los conoceréis. Son los frutos lo que identifican al árbol. Eso es lo que no son los rótulos. No son lo que yo diga, no es como yo camine, no es como yo místicamente quiero acoplar una vida, que solamente es algo que no es sostenible. Entonces, en este caso, el creyente empieza en este particular, porque el llamado, de acuerdo al tema de esta mañana, es el crecimiento espiritual. Y como el crecimiento espiritual, vamos buscándolo para dar la medida de la plenitud del varón o de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, hoy empezamos nosotros en el proceso de la unidad y la
implementación de la santificación. Como decíamos, la santificación tiene 3 procesos. Ya lo hemos hablado en los temas de doctrina, que es esa posesional. Y el segundo aspecto es la santificación progresiva. No puede haber un creyente sin progreso espiritual. Es la santificación progresiva. Entonces viene, y por supuesto la santificación perfecta es cuando ya Él nos haya santificado, es decir, nos haya glorificado en nuestros cuerpos, en su venida, o cuando resucite a los que han muerto o han dormido en la fe. Pero en el proceso de la santificación, de la unidad y luego la santificación, hermanos, hoy la lucha del creyente, damos un amén, hoy dice: voy a ser un mejor esposo, hoy voy a ser una mejor esposa. Ya eso es el proceso de la santificación. Hoy voy a ser un mejor ciudadano. Por eso le digo que hay que ver lo que son los rótulos y lo que son los hechos. En este caso, entonces dice: hoy voy a ser mejor esposo. Que es el trabajo que cada uno de aquellos que ya pertenecemos al cuerpo de Cristo debemos de implementar. No podemos ser ¿de qué manera viene uno? Por ejemplo, si usted no se casó en Cristo con su pareja, o con su pareja, perdón, no se casó en Cristo, y si venimos de afuera con todo ese bagaje que uno trae de afuera, con todo ese abusar del uno o del otro, con todas esas actitudes de protagonismo el uno más que el otro, o de abusos y de irrespeto. Entonces venimos de ese mundo y ya nosotros ya estamos en el cuerpo y seguimos con esa conducta. Entonces estamos realmente a cero de desconocer cuál es la dinámica de la vida espiritual. Estamos desconociendo. Por eso es importante escuchar lo que el Señor delegó. En el verso 11 dice: y luego de que Él surcó los cielos, dejó apóstoles, dejó profetas, dejó evangelistas, dejó maestros, dejó pastores para la edificación de la iglesia. Imagínense que, es decir, Dios no se fue dejándonos desprovistos de aquellas instancias que van a ir modelando a la iglesia. Entonces viene el creyente, como tiene un estándar que es Cristo. Entonces viene el creyente, dice: hoy ya no seré como era esposo allá en el mundo. Ahora voy a tratar diferente a mi esposa. Ahora la esposa rebelde dice: ahora no voy a ser de rebelde como lo era en el mundo. Ahora me voy a suscribir a lo que está en la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Porque la verdad, hermanos, de afuera venimos crudos. De afuera venimos. ¿Cómo venimos de afuera? Yo lo he explicado, que cuando uno viene de afuera es como cuando viene el enfermo al hospital. Viene con un pie, hermanos, inmóvil, con un miembro que no funciona,
muchas veces ya para morirse, así viene uno a la iglesia con todo ese bagaje. Pero cuando ya uno está en la iglesia, ¿verdad? Como la meta es el crecimiento espiritual, entonces ya uno empieza el proceso de la santificación progresiva y uno va progresando y uno va progresando. Cuando uno está en este cuerpo de Cristo y ve que esa conducta del pasado no mejora, eso también es un foco rojo, porque muchas veces uno puede presumir de que ya lo es, pero por su fruto se va a conocer. Todo creyente entonces empieza ese proceso, dice: voy a ser un mejor, voy a cambiar mi carácter. Porque hay creyentes que tienen un carácter, Dios mío, terrible, que si los comparáramos con aquellos emperadores, si lo comparáramos con todos esos paganos, se quedarían cortos los paganos. Entonces dice uno: no, hoy voy a mejorar mi carácter, voy a mejorar mi carácter, voy a mejorar mi carácter. ¿Y cómo lo va a hacer? A título personal, con la ayuda del Señor. Yo voy a tratar mejor a mis hijos, yo voy a tratar mejor a mis padres, yo voy a valorar lo que tengo, voy a ser respetuoso de las personas, voy a dejar la soberbia, hoy voy a ser obediente, hoy voy a superar lo que sería la codicia. Hoy voy a limitarme en la mentira. ¿Sabe usted cuántas mentiras nosotros como creyentes echamos en lo que son las 24 horas del día? Hagamos un estimado de cuántas mentiras, de cuántas actitudes soberbias, de cuántas desobediencias en diferentes campos nosotros desarrollamos en las 24 horas. Y claro que esa es por causa de nuestra naturaleza caída. Pero no estamos solos, ¿verdad? Como Pablo dijo: hago lo que no quiero hacer. Pero cuando Pablo expresa de que cuando él hacía lo que no debía de hacer, él dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego expresó, es decir, allí dijo un grito: ¿quién me librará de esta conducta rebelde, diría Pablo, de esta actitud pecaminosa, que mi cuerpo siempre quiere seguir practicando el pecado, que mi cuerpo siempre quiere lo que desagrada a Dios? Y Pablo deja ir un grito de desesperanza: ¿quién me librará? Y luego dijo: Jesucristo. Digo esto porque a título personal no lo vamos a poder hacer. Será necesario la asistencia, el acompañamiento de Cristo. Damos un amén. Entonces yo no tengo tiempo para ir mencionando todo aquello que como creyentes tenemos que ir implementando en la vida espiritual. Pero por ejemplo, si ustedes, ¿cuántas personas dentro de las iglesias, hermanos, no tenemos escrúpulos para mentir? A veces dice: bueno, ¿y qué le ha pasado a usted? Mire esto y esto y esto, pero son puras mentiras. Y eso serían mentiras ya de mayor altura, pero de ahí mentiritas, mentiritas y mentiritas. Si nosotros hacemos un estimado
de todas las mentiras que hacemos en las 24 horas, nos vamos a quedar asustados. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Le mentimos al jefe, mire, ¿por qué no vino temprano? Porque la trabazón. Mentiras, porque se durmió. Le mentimos a la esposa, ¿y por dónde has andado? Ah, que me pusieron más tareas. Mentiras, andaba con la otra. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Mentiras. Pero es tanto así, sí. Esta carne es insaciable. Es insaciable. ¿Cuántos hombres grandes en el sentido de responsabilidad nosotros conocemos que han caído en terribles pecados? Pero ¿qué es el trabajo del creyente? El trabajo del creyente es ir mejorando. Es ir mejorando. Se llama la santificación progresiva. Voy progresando. Ahora voy a mentir menos. Ahora voy a ser soberbio menos. Ahora voy a obedecer un poquito más. Ahora voy a someterme a las autoridades un poquito más. Ahora voy a respetar las leyes. Ahora voy a ir avanzando en mi santidad. Voy a ir avanzando en mi relación con Dios. Eso es un trabajo de las 24 horas del día de cada creyente. Ese no es un asunto que le compete al pastor. Los ministerios, aquí decíamos en el verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. Ahora usted me dirá aquí, mire hermano, pero mire que hay una tendencia que apóstoles ya no hay, que profetas ya no hay. Acuérdese que todo esto lo podemos entender dentro de la idea de que no tanto es el título, sino la responsabilidad que se le deja a personas a quien él ha delegado. Y aquí dice, para edificación del cuerpo de Cristo. Dicho de otra manera, por ejemplo, si habláramos de cuáles son, de cómo se pueden identificar los apóstoles hoy. Hoy hay mucho apóstol chabeleado, ¿verdad? Hay para qué tanto buscadores de fama y de fortuna. Esos no son apóstoles. Los apóstoles a veces ni sabe uno, es decir, no se identifican, no buscan fama. Los apóstoles estarán centralizados en edificar la iglesia. Por ejemplo, los profetas se fusionan, se pueden funcionar dentro del mismo pastorado. También los maestros dentro del mismo pastorado. Porque profeta significa alguien que predica. Aquí yo estoy profetizando la palabra. ¿Se entiende, verdad? Aquí estoy profetizando, porque profetizar es expresar algo. Entonces aquí se puede fusionar el profeta dentro de la iglesia. Ahora, para no detenernos ahí, el trabajo de ellos es, o el trabajo del ministerio más bien, de lo que es estas instancias, es llevar a cabo el perfeccionamiento de la iglesia. Pero ¿quién es el que va a poner su parte? La parte de el pastor en este particular es expresar lo que estamos escuchando. Pero la parte del receptor es poner en práctica lo que está escuchando. ¿Se entiende, verdad? O sea que usted, cuando venga a la iglesia, no venga a perder su tiempo. Cuando venga a la iglesia a escuchar la palabra, límpiese los oídos
y arregle su corazón, confiese sus pecados y siéntese para escuchar, porque Dios nos habla a través de su Espíritu Santo por medio de la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero si usted viene de vacaciones, ya le cansó estar ahí cuidando los perros en la casa, ya no aguanto este montón de chuchos aquí con pulga y todo, me voy para la iglesia mejor. No tiene sentido. No, usted venga a aprender para crecer. Usted no se puede quedar enano. Entonces, en este caso, este proceso que lleva lo que es la unidad, esto será una lucha del creyente toda la vida. Toda la vida. No es que, mire, usted escucha a muchos hermanos presumir y estará ya bien, pero no para presumir. Mire, fíjate que yo ya tengo 40 años de vida cristiana. Hasta mal se puede ver eso, porque a veces se le ven los cabos a uno todavía. La cola, aunque uno le meta el saco por ahí, siempre le sale la cola. Entonces es mejor boquita callada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿En qué sentido? En el sentido de que, hermanos, es el trabajo y una lucha del creyente de toda la vida, agarrado del Señor. Es decir, no es el punto que usted o yo tenga 40 años de vida cristiana. El punto es si has crecido espiritualmente. ¿Cuántos años tiene usted? Acuérdese cuántos años tiene. Ahora yo le hago la pregunta. Haga usted un estimado de su crecimiento espiritual. Vivamos realidades. Vivamos realidades. Ya no le grita al esposo, hermana, esposa. Y no se entienda como prevalece el machismo. No, vos tenés que estar bajo mi cabeza. Acuérdese que no fue el hombre el que puso a la mujer bajo la cobertura, bajo el ala del que la iba a proteger. El varón, su función es el ala que protege a la preciosa, ¿cómo se llama esa sierva? El hombre es el ala. Y no fue el hombre que le dijo, vos te vas a sujetar a mí. Fue Dios que le dijo, tú estarás, te someterás a tu marido. Fue Dios. Y no fue el hombre que le dijo, vos te vas a someter a mí. Entonces, por eso el hombre no tiene esa facultad de decirle vos, no. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer este esposo, estos esposos? Damos un amén, iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, es una lucha. Entonces dice, y el esposo, ¿has crecido con esos 40 años que tenés de casado? Los otros días en la reunión de los matrimonios, que a ustedes tampoco les interesa, ¿verdad? Estábamos hablando de varias épocas. Las bodas de madera, las bodas de plata, y las bodas no sé qué, y las bodas de oro, las bodas y por último hablamos de las bodas de hueso, es decir, cuando uno se muere, es decir, las bodas de los huesos. Entonces, ¿cómo hemos avanzado en esos años? El creyente debe de entender, o debemos de entender, que desde que entramos en la pista de la vida espiritual es una carrera. Es una carrera de avanzar, de avanzar.
Entonces, el trabajo del creyente es toda una vida luchando, agarrado de Dios, para ir mejorando su vida espiritual. Es importante, ¿verdad? Ir toda la vida. Dicho de otra manera, como decíamos hace un momento, si nuestro carácter es un carácter odioso, si nosotros somos conflictivos, porque somos conflictivos dado nuestra naturaleza, pero tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Entonces viene uno, dice, ahorita voy a luchar por no ser conflictivo, voy a luchar por no andar buscando ahí con quién hablar lo que no me interesa. Voy a luchar para amar a ese que no puedo amar. Voy a luchar, es una lucha de las 24 horas del día, es una lucha de los 365 días del año y es una lucha de toda la vida. ¿Para qué? Para lograr llegar a dar la estatura. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria para llegar a dar la estatura de la persona que tenemos en Cristo. Entonces esto, hermanos, lo llevará ¿a qué? A la madurez. Fíjense que cuando ya yo entré en el proceso de la santificación, todo creyente que haya crecido espiritualmente, ese creyente, que es el segundo punto que hablábamos, que es lo que Pablo está diciendo, que uno es la unidad. La unidad la vamos a llevar a cabo cuando nosotros estemos tratando la manera de no ver nuestras diferencias, sino ver que en nosotros está la imagen de Cristo, que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que somos miembros de su cuerpo. Y luego el trabajo segundo, decíamos, es lograr la plenitud de la madurez. Cuando yo ya he crecido espiritualmente, yo ya maduré espiritualmente. ¿Qué es lo que vemos nosotros dentro de las iglesias? Gente inmadura. De veras, gente inmadura. Hermanos peleando con el otro hermano. ¿Qué significa eso? ¿Cómo le puede llamar usted a eso? Inmadurez. ¿Verdad? Hermanos hablando del otro hermano. Hermanos guardando rencores con el otro hermano. ¿Cómo le puede llamar eso a usted? Eso es un inmaduro. Eso es un inmaduro. Y eso no es sinónimo de crecimiento espiritual. Por eso le digo que es bueno uno hacer número, bueno, no presumir de cuántos años uno tiene en la vida espiritual, sino cuánto ha crecido, cuánto ha avanzado. Entonces viene acá el crecimiento, es decir, ya voy a dejar de hacer esto, voy a mejorar esto, voy a mentir menos, voy a ser más responsable con la obra de Dios. Porque usted ve las irresponsabilidades que se dan en la obra de Dios. Es espantoso lo irresponsable, ¿verdad? Personas que dejan tiradas las cosas de Dios. Yo me pongo a pensar, Dios mío, ¿será que esto les ha amanecido? Entonces, ¿qué dice uno? No, voy a cuidar lo que Dios me ha dado. Voy a luchar por ello. Porque siempre van a haber distractores para que nosotros no avancemos. Damos un gloria a Dios. Amén, iglesia. Entonces viene uno, voy a ser mejor. Cuando ya uno ha avanzado, ya logra el segundo eslabón, que es
Fíjese qué interesante es la madurez, es decir, el hombre de plena madurez. Cuando ya usted o yo hemos crecido espiritualmente, vamos a ser gente madura. Vamos a ser gente madura, gente creíble, gente que tiene palabra, gente que no manipula. Vamos a regalarle ofertas de palmas al Dios de la gloria. Vamos a ser gente madura. Que se oiga un amén. Madura. Madura no se entienda que se está cayendo, sino madura. El hombre maduro, la mujer madura. La mujer madura, es decir, hablar con una persona, un creyente que haya alcanzado la madurez espiritual, eso tiene otra dimensión, tiene otro contenido esas conversaciones. Pero hablar con un bebé, ¿qué es lo que más abunda? Hablar con gente, por ejemplo, que entonces viene cuando ya hemos alcanzado la madurez. Esto nos ayuda para la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, si hay esa dinámica en la vida que nos lleva en esta tierra, lograremos la medida de la plenitud de Cristo. Es decir, el estándar de cada creyente es Cristo. No estoy diciendo que vamos a ser como Él, divino, omnisciente. Estoy haciendo y diciéndole con claridad que es su conducta, la conducta de Cristo, el estándar de Cristo, el que vivió para amar aún a los enemigos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Yo le hago una pregunta. ¿Usted sabía que usted como creyente tenía una meta o tiene una meta? ¿Sabíamos nosotros? Pues si no lo sabía, aquí lo estamos aprendiendo. Que la lucha del creyente es dar la medida de la plenitud de Cristo. En el sentido que ese trabajo es durante vivamos. Había que preguntarnos cuál es el avance que cada uno de nosotros tiene. Eso lo mide cada uno. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando, por ejemplo, fíjese las ventajas. Cuando el creyente, hermanos, comprende que su meta es la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, llegar a parecerse a Él. En este caso, veamos lo siguiente, ¿verdad? Veamos lo siguiente. ¿Cómo se logra esto? Cuando el creyente lo entiende. Y entonces entramos en esa entrega, entramos en esa búsqueda. Y fíjense lo que continúa, hermanos. Por ejemplo, los beneficios. Los beneficios es la madurez espiritual. La madurez espiritual. Qué importante es ser un creyente maduro. Estoy hablando de los beneficios. Ahora vamos a ver, segundo aspecto, dejamos de ser niños. ¿Sabe qué dice Pablo en Gálatas capítulo número 4? Dice, en tanto que el heredero es niño, en nada es diferente al esclavo. Pablo ahí relaciona un aspecto de la ley, pero dice en cuanto el heredero es niño, no difiere del esclavo. Imagínense la comparación, es decir, un esclavo no tiene opciones.
Un esclavo no tiene decisión propia. Ah, pues así es el niño. El niño que se quedó en la niñez, el creyente que se quedó en la niñez. ¿Y sabe qué más dice? Por ejemplo, eso es lo que dice en Gálatas y en Primera de Corintios. Mire las desventajas o las ventajas. De manera, dice Pablo, que yo, hermanos, verso 1 del 3 de Primera de Corintios, no pude hablaros como espirituales, sino dice como carnales, como niños en Cristo. ¿Cuál era el trasfondo de los hermanos de Corinto? Carnales, pleitistas, divisionistas, andaban peleando el uno con los otros, se llevaban a los jueces, es decir, creyentes carnales. Y en este caso, ¿cómo lo ve espiritualmente Pablo? Eso es lo que les está diciendo. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, porque el que no ha crecido no entiende ni los mensajes. Ellos no saben por qué vienen a la iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El que no ha crecido espiritualmente no sabe ni qué anda haciendo en las iglesias. Solo es un ritual. Pero dice Pablo, de manera, hermanos, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales. Es como que yo le esté hablando chino y usted no sabe chino, o usted es chino y yo no sé chino. Igual así. O sea, tiene que haber una conexión, tiene que haber un solo idioma para que nos entendamos. Entonces los corintios, su trasfondo no era el trasfondo, diríamos en este caso, de la santificación progresiva. La conducta interna de los corintios eran pleitos. Además de eso, no solo pleitos, eran incestuosos. Imagínense las barbaridades que se dan cuando el creyente no se ubica. ¿Qué es la vida espiritual? Imagínense que viene el hijastro, le quita la mujer a su papá. O sea, unas cosas tan degradantes que se dan. ¿Y cómo pueden entender el lenguaje espiritual? ¿Cómo pueden entender lo que es la obediencia? Un carnal no entiende qué es la obediencia. Un carnal no entiende que hay que dejar de mentir. Un carnal no entiende, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Un carnal no entiende nada de eso. Es un idioma desconocido para él. De Pablo dice, yo no, hermanito, dice, de manera que yo no, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Eran creyentes, no dejaban de ser creyentes, pero eran niños. ¿Y qué es lo que sucede cuando el niño se queda, biológicamente se queda el niño sin crecer? ¿Qué es cuando el niño es un niñón? Y lo peor es, y eso en esto estamos tenemos mucha culpa los padres. A los niños hay que irlos formando. Hay que irlo formando, pero cuando el niño, por lo menos si usted tiene varones y empieza a darle muñequitas al varón, los regalos que le da son muñequitas, todos los asuntos femeninos, no le corrige actitudes que no son lo que conlleva un crecimiento tanto de conceptos o de conductas o de principios. Uno tiene que ir corrigiendo al tipote. Si el tipote habla un poco amanerado, hijo, usted tiene que ser así. Hijo, tiene que ser así. Hable así. Hable así.
hable más fuerte, hable, no le haga la mano así, no camine así. Vamos para acá, porque el homosexualismo no es una enfermedad, es un pecado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es un pecado. Ahí viene la mamá al niño. Por eso se dice que, por ejemplo, el varoncito siempre hay que trasladarlo luego a la tutela del padre, porque las nanas son, imagínense, cuando usted trae a sus niños, no los quiere llevar a la escuela bíblica porque se los pueden matar. ¿Qué significa? Es un proteccionismo, es una idolatría. Usted no los está formando. Pero cuando usted los manda a escuela bíblica, usted por lo menos ya dejó de ser idólatra ese momento, ya confió en que hay otras personas especiales para cuidar a su bebé. Pero que no llore, mi amor, no llore, mi amor. Entonces, la lucha de los padres es que el niño no llore, que la niña no llore. Bueno, está bien si está llorando por alguna cosa de su salud y no puede expresarlo, pero si el niño llora de birrinche, deje que llore y que se quite la gana de llorar. Eso le va a ayudar a los pulmones. Pero somos tan proteccionistas que no le va a dar el aire al niño, que no le va a dar esto al niño. Cuando nosotros nos crecimos en el tiempo nuestro, nada de que andamos, comíamos tierra, bebíamos agua del río, y sucesivamente. Y aquí estamos, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un gloria a Dios. Pero ¿qué es? Ese niño crece ya, se crió mal, lo dejamos hablar mal. Ya el niño ya solo son cosas de nena. A ese niño no se le puede hablar de proyectos porque él no se formó. Él fue un niño. Y puede ser ya un viejo de muchos años, pero es un niño. Tiene mentalidad de un niño. ¿Por qué? Porque no lo educaron, no lo crecieron. Amén, amén. Yo los veo algo dormidos, hermano. Y por eso me dan ganas de gritar, ¿verdad? Me aflijo. Ellos están dormidos los hermanos. Entonces, el que no madura a la estatura del varón perfecto o de la estatura de Cristo, también es engañado, ¿verdad? Es engañado. ¿Qué es lo que nosotros leíamos acá? Dice, ¿verdad? Dice, para que ya no seáis niños, verso 14, fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por las estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿A quién es que engañan los falsos? A los niños, los que nunca crecieron. Hay gente que dice, ahí la iglesia de la esquina, ¿para qué voy a ir tan largo? Dice, pagar pasaje. Y no saben que esa iglesia de la esquina, ellos porque ven que cantan los mismos coros, ellos porque ven que ahí hay un púlpito y porque hay sillas, dicen lo mismo. Eso es muy simple. Eso es como que usted ande comiendo en la calle y se le traba una bacteria. Usted ya sabe dónde va a comer, donde por lo menos, donde a la comida no la cocinen con manteca de camión. Por lo menos dice aquí, por lo menos usan en que sea algo pasajero, algo viable. Así pasa. Entonces, lo que nos ayudará también al haber dado la medida, que eso lo vamos a hacer en el transcurso de la vida, nos ayudará, hermanos, el que no madura, ya estos ya son los casos contrarios, y que no da la medida del varón perfecto, es engañado por los falsos, que eso es lo que está diciendo aquí. O sea que el Señor, luego que subió a los cielos, dejó los ministerios,
para que edifiquen a la iglesia, para que le hagan crecer, para que avance la iglesia, para que la iglesia luche por la unidad, la iglesia luche por la madurez espiritual y para dar la medida de el varón que es Cristo. Entonces dice el verso 14, para que ya no seáis niños fluctuantes. Entonces el creyente, cuando no ha crecido, a todo le dice amén. Todo cree que, bueno, yo me fijo, pues hay iglesias llenas y los que están al frente han sido adúlteros, han dejado a las mujeres, se han metido con otras, pero las iglesias están llenas. Y yo me pregunto, ¿y cómo será esto? Gente simple que no sabe qué es la vida espiritual. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Gente que no ha crecido espiritualmente. O personas, si no fuera el caso, o personas aprovechadas. Personas que están al frente de iglesias aprovechadas, que lo que buscan es dinero, dinero, fama, dinero, fama. Y yo digo, ¿por qué esas iglesias están llenas? Y la respuesta que me da el Señor es, son gentes que no han crecido espiritualmente. Son bebés, son personas que se sienta el bolojito de carne ahí en la silla, se despierta después que terminó el hombre de predicar y se fueron y dicen, estuvo lindo el culto. Estuvo preciosa la predicación, aprendí bastante, dice. No aprendió nada. La única manera para escapar del engaño es crecer. El permanecer en el cuerpo. 15, verso 15 dice, asidos a la verdad, crezcamos. ¿Quién es el que no se mantiene en el tiempo? El que dice que ya lo sabe todo. Creyentes que no se quieren congregar, creyentes que son teólogos en sí mismos, creyentes que ya lo saben todo, ellos no necesitan que nadie les enseñe. Había que arrancar el versículo número 11 del capítulo 4 de Efesios. ¿Sabe qué dice? Le voy a leer todavía mientras los hermanos músicos pasan. Le voy a leer en Timoteo capítulo número 1, verso 6. ¿Sabe qué dice el verso 6 del capítulo 1? Dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabras, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hay gente que no necesita que alguien más le enseñe, porque ellos son doctores de la ley. Y esa gente es la gente que luego está en el pecado. Esa gente es la que siempre se va a vivir toda su vida estancada. Y ese es el terreno, o esa es la gente propicia para ir detrás de la mentira. El tema de esta mañana es crecimiento espiritual. ¿Cuánto necesito crecer espiritualmente?